Bienvenidos a otro video. Hoy vamos a ver otra historia fascinante y les pido que primero se suscriban al canal para poder ayudarles con más contenido como este en el futuro. Vamos a ello. Parte 1. El misterio del descenso de Jesús al infierno. ¿Alguna vez has reflexionado sobre lo que sucedió entre la muerte de Jesús y su resurrección? Muchos imaginan que, al entregar su espíritu en la cruz, su misión llegó a su fin. Pero, ¿y si el verdadero enfrentamiento espiritual solo hubiera comenzado después de que exhaló el último suspiro? Lo que pocos comprenden es que algo poderoso, invisible y profundamente significativo se desarrolló en ese intervalo sombrío. Lo que Jesús hizo en el mundo de los muertos no fue un detalle aparte de la salvación, fue parte esencial del plan divino. Sabemos que el infierno, según lo revelado en las Escrituras, no fue diseñado para los seres humanos, sino como sentencia para Satanás y sus ángeles caídos. Sin embargo, ¿por qué razón el mismo Hijo de Dios tuvo que descender a ese abismo espiritual? Si Él era puro, sin pecado, ¿por qué atravesar ese territorio de tinieblas? La respuesta a esta pregunta tiene el potencial de transformar por completo la forma en que ves el sacrificio de Cristo. Antes de entender el propósito del descenso de Jesús, necesitamos sumergirnos en lo que la Biblia enseña sobre el infierno. Muchas personas tienen una imagen distorsionada sobre ese lugar, alimentada por leyendas, películas e incluso interpretaciones equivocadas. La verdad es que, a lo largo de las Escrituras, se utilizan diferentes términos para referirse al reino de los muertos, y cada uno de ellos revela aspectos distintos de la realidad espiritual. El Antiguo Testamento presenta la palabra Seol, un término hebreo que aparece, por ejemplo, en Génesis 37 horas y 35 minutos, cuando Jacob, creyendo en la muerte de su hijo José, declara: llorando, descenderé a mi hijo al Seol. Aquí, el Seol no aparece como un lugar de condenación, sino como la morada general de los fallecidos, tanto de los justos como de los perversos. Era considerado un estado de espera, una especie de reposo hasta el día del juicio. Con el Nuevo Testamento, la comprensión sobre esta realidad espiritual adquiere contornos más claros. Surge entonces el término griego Hades, equivalente al Seol. Sin embargo, en Lucas 16, 22-23, Jesús presenta una visión dividida de ese dominio invisible. En la parábola del rico y Lázaro, Él muestra que dentro del Hades existen dos destinos distintos. Lázaro es llevado por los ángeles al seno de Abraham, un lugar de consuelo, mientras que el hombre rico despierta en tormento, separado por un abismo infranqueable. Esta división nos lleva a percibir que el mundo de los muertos no es uniforme. Existen dimensiones diferentes dentro de él. El seno de Abraham era visto por los judíos como el lugar de reposo de los fieles, mientras que la otra parte era un lugar de aflicción. Esta distinción es esencial para entender por qué Jesús descendió a esas regiones. Además de estos términos, Jesús menciona otro aún más temido, Gehenna. Esta palabra, traducida como infierno en muchas Biblias, deriva del valle de Hinnom, un lugar en las afueras de Jerusalén usado antiguamente para sacrificios paganos y, más tarde, como basurero donde el fuego nunca cesaba. En Mateo 10:28, Cristo afirma: teman antes a aquel que puede destruir tanto el alma como el cuerpo en la Gehenna. Este es el retrato final de la condenación, el punto sin retorno, donde no existe más posibilidad de arrepentimiento. Finalmente, el Apocalipsis revela el destino final de todos los que rechazan la salvación, el lago de fuego. En Apocalipsis 20:15, leemos: y el que no fue hallado inscrito en el libro de la vida fue lanzado al lago de fuego. Este es el último estadio del castigo eterno, donde tanto la muerte como el mismo Hades son aniquilados. Es llamado la segunda muerte, un estado de separación definitiva de Dios. Pero entonces, si Jesús no era pecador, ¿qué fue a hacer a esos territorios de muerte? Muchas ideas equivocadas han sido perpetuadas a lo largo de los siglos. Una de las más comunes es imaginar el infierno como el trono de Satanás, donde él reina y tortura a los perdidos con placer. Sin embargo, esta visión es totalmente antibíblica. En Mateo 25 horas y 41 minutos, está escrito:
apartaos de mí, malditos, al fuego eterno, preparado para el diablo y sus ángeles. El infierno no es el palacio del maligno, es su sentencia. Satanás será condenado allí, no su rey. Otra creencia popular es que el infierno sería una especie de refugio de los rebeldes, donde aquellos que rechazaron a Dios estarían libres para vivir sin reglas, como si fuera una fiesta perversa. Esta imagen es tan engañosa como peligrosa. Jesús, en Mateo 8:12, advierte, allí será el llanto y el crujir de dientes. Nada de diversión, solo dolor, arrepentimiento y aislamiento absoluto. Ahora que deshicimos esas mentiras, podemos ver con claridad lo que realmente representa el descenso de Jesús. El apóstol Pedro escribe algo revelador en 1 Pedro 3, 18-19, porque también Cristo padeció una sola vez por los pecados, el justo por los injustos, para llevarnos a Dios. Siendo a la verdad muerto en la carne, pero vivificado en espíritu, en el cual también fue y predicó a los espíritus encarcelados. Aquí está el misterio: Jesús, al morir, no solo descansó. Fue al Hades, no para sufrir, sino para proclamar su victoria. Fue a los espíritus presos, aquellos que estaban en el dominio de la muerte, y anunció que la redención había llegado. El Cordero había vencido. La cruz había consumado la deuda del pecado. Su presencia allí no fue de derrota, sino de triunfo absoluto. Efesios 4, 9-10 refuerza esto. Ahora bien, ¿qué significa que subió, sino que también descendió a las partes más bajas de la tierra? El que descendió es el mismo que subió por encima de todos los cielos, para llenar todas las cosas. Este descenso no fue accidental, fue estratégico. Jesús entró en las entrañas de la muerte, no como víctima, sino como vencedor. Su presencia allí rompió las cadenas de la antigua alianza, liberó a los cautivos del seno de Abraham y selló el destino del enemigo. Cruzó el valle de sombra, llevando la luz de la redención en sus manos. Lo que Jesús hizo en el infierno no fue solo un gesto simbólico. Fue la consumación de la guerra espiritual iniciada desde el Edén. Fue en ese momento que la serpiente fue aplastada. El velo fue rasgado. La autoridad fue restaurada. Y, sobre todo, la esperanza de la vida eterna fue sellada con sangre, silencio y victoria. Parte 2. El secreto oculto en el descenso a los muertos. Contrario a lo que muchos imaginan, el infierno no es un lugar donde los pecadores se reúnen como cómplices para celebrar sus transgresiones. No hay risas allí. Ninguna comunión sobrevive en el ambiente de tinieblas eternas. Quien cae en ese abismo encuentra solo aislamiento, tormento y arrepentimiento que nunca se disipa. Uno de los errores más persistentes, transmitido a lo largo de los siglos, es la idea de que hay una segunda oportunidad después de la muerte, una especie de sala de espera celestial, el llamado purgatorio, donde las almas podrían ser purificadas antes de entrar por las puertas eternas. Pero esta teoría no encuentra respaldo en las Escrituras. Hebreos 9:27 es claro e irrefutable: está establecido que los hombres mueran una sola vez, y después de esto, el juicio. No hay reinicio después del último suspiro. El camino que recorremos en esta vida define, sin retorno, nuestra eternidad. Esta es una de las verdades más duras, pero necesarias, de la fe cristiana. Otro error común es pensar que todos los muertos ya están, inmediatamente, en el cielo o en el infierno definitivo. Pero la Biblia enseña que hay un momento específico y solemne, el gran juicio final. En Apocalipsis 20, 11-12, Juan relata: vi un gran trono blanco, y los muertos, grandes y pequeños, estaban ante el trono, y se abrieron los libros. Hasta ese día, las almas están en espera, los justos, en la presencia de Dios, los impíos, sufriendo en el Hades, o Seol, aguardando la sentencia final. También hay quienes defienden que los perdidos serán simplemente borrados de la existencia, el llamado aniquilacionismo. Esta doctrina afirma que los impíos serán destruidos y dejarán de existir.
Sin embargo, el mismo Jesús confronta esta idea en Mateo 25 horas y 46 minutos, e irán estos al castigo eterno, y los justos a la vida eterna. La misma palabra usada para eterno se aplica tanto al destino de los salvos como al de los condenados. Ante estas verdades surge la pregunta que lo cambia todo: ¿qué, de hecho, sucedió entre la muerte y la resurrección de Jesús? ¿Fue al infierno? ¿Predicó a los muertos? ¿Sufrió de nuevo? Las respuestas están entre las líneas de las Escrituras. Jesús, aún en la cruz, dijo al ladrón arrepentido: «Hoy estarás conmigo en el paraíso», Lucas 23:43. Muchos interpretan esto como evidencia de que él subió directamente al cielo. Pero otros pasajes revelan algo mucho más profundo. En 1 Pedro 3, 18-20, encontramos una revelación rara. Porque también Cristo padeció una sola vez por los pecados, fue vivificado en espíritu, en el cual también fue y predicó a los espíritus en prisión. Esos espíritus mencionados se identifican como aquellos que vivieron en los días de Noé, cuando la maldad de los hombres se había multiplicado de manera extrema. Fueron juzgados por su rebeldía y ahora esperaban en prisión espiritual. ¿Pero por qué Jesús habría ido a ellos? Para comprender, es esencial recordar cómo era el entendimiento hebreo sobre la vida después de la muerte en el Antiguo Testamento. El Seol, o Hades en griego, era el lugar a donde iban todos los muertos, fueran justos o impíos. Los justos no sufrían, pero esperaban allí la concreción de la promesa. Ni siquiera los patriarcas, como Abraham, Moisés o David, podían entrar en la presencia de Dios antes del sacrificio redentor de Cristo. Por eso, Jesús descendió a las regiones más profundas de la tierra, no para sufrir, sino para anunciar su victoria. Efesios 4, 8-10 aclara. Subiendo a lo alto, llevó cautiva la cautividad. Ahora bien, esto, él subió, ¿qué significa sino que también descendió a las partes más bajas de la tierra? La misión fue doble. Primero, liberar a los que murieron en la fe y esperaban la redención. Los condujo a la presencia de Dios, porque ahora el camino estaba abierto. Segundo, proclamar su victoria a los ángeles caídos y a los impíos aprisionados. Esta proclamación no fue una nueva invitación a la salvación. Fue un acto de autoridad suprema. Ya no estaba sufriendo, el precio ya había sido pagado en la cruz. En ese descenso, Cristo declaraba que ninguna fuerza espiritual, por más antigua o sombría que fuera, podía impedir la salvación de quienes creen en Él. Colosenses 2:15 es una de las descripciones más impactantes de este momento. Despojando a los principados y potestades, los exhibió públicamente y triunfó sobre ellos en sí mismo. Jesús, al descender al mundo de los muertos, no solo liberó a los justos, sino que también dejó en evidencia la derrota de Satanás y sus aliados. Lo que parecía derrota, la muerte del Mesías, fue, en realidad, la mayor victoria de la historia. Y al tercer día, Él se levantó. Resucitado. Victorioso. Con cicatrices que no revelan dolor, sino gloria. Esta resurrección no fue un simple regreso a la vida. Fue una prueba divina de que todo lo que se había prometido se había cumplido. La cruz fue el precio. La tumba vacía, el recibo sellado. Apocalipsis 1, 17-18 sella esta conquista con las palabras mismas de Jesús. No temas. Yo soy el primero y el último. Y el viviente. Estuve muerto, pero aquí estoy vivo por los siglos de los siglos. Y tengo las llaves de la muerte y del infierno. Estas llaves simbolizan autoridad completa. Nada está fuera de su dominio. Ni siquiera el infierno. Para nosotros, esta victoria tiene implicaciones eternas. La muerte, antes un terror silencioso, ahora es solo una puerta. La condenación eterna, que nos esperaba como consecuencia del pecado, fue vencida por un amor que descendió hasta el abismo más profundo para rescatarnos. Y Romanos 6:9 confirma con claridad. Sabiendo que Cristo, habiendo resucitado de entre los muertos, ya no muere, la muerte ya no tiene dominio sobre él.
Si la muerte no tiene poder sobre él, tampoco tiene dominio sobre los que están en él. Jesús descendió al mundo de los muertos para cambiar el destino de la humanidad. No descendió como prisionero, sino como rey. No como alguien derrotado, sino como el vencedor supremo. Y ahora, espera que cada uno de nosotros tome su decisión, no después de la muerte, sino hoy, mientras aún hay tiempo. Parte 3. El infierno fue derrotado, la victoria de Cristo es nuestra. ¿Alguna vez te has detenido a pensar en lo que realmente sucedió cuando Jesús resucitó? No fue solo una huida milagrosa de la muerte. Fue una conquista completa. Él no solo escapó del infierno. Él destruyó sus puertas. Abrió el camino para la vida eterna, para todos los que creen. Y esa victoria no fue silenciosa, discreta ni escondida. Fue un grito de triunfo que resonó en los cielos, en la tierra y hasta en las regiones más oscuras del abismo. En Filipenses 2, 9-11, Pablo describe ese momento con claridad. Por lo cual también Dios lo exaltó hasta lo sumo, y le dio un nombre que es sobre todo nombre, para que al nombre de Jesús se doble toda rodilla, de los que están en los cielos, en la tierra y debajo de la tierra. Y toda lengua confiese que Jesucristo es el Señor, para gloria de Dios Padre. El infierno sabe. El diablo reconoce que perdió. Él no manda en el infierno, contrario a lo que mucha gente piensa, él es un prisionero. Un condenado a la destrucción eterna. Y su destino ya está marcado, el lago de fuego. Está escrito en Apocalipsis 20:10. Y el diablo que los engañaba fue lanzado al lago de fuego y azufre, donde están la bestia y el falso profeta, y serán atormentados día y noche por los siglos de los siglos. Pero lo más impactante, esa victoria no es solo de Jesús. También es nuestra. Él nos liberó del miedo a la muerte, nos arrancó de las cadenas de la desesperación y nos dio algo que nadie puede quitar, la certeza de la vida eterna. Y aquí viene una pregunta poderosa: si Jesús venció hasta la muerte, ¿entonces qué podría separarnos de él? Pablo responde con firmeza en Romanos 8, 38-39. Porque estoy convencido de que ni la muerte, ni la vida, ni ángeles, ni principados, ni potestades, ni lo presente, ni lo porvenir, ni lo alto, ni lo profundo, ni ninguna otra cosa creada podrá separarnos del amor de Dios que es en Cristo Jesús Señor nuestro. Ahora todo tiene sentido. Jesús bajar al infierno no fue un retroceso. Fue una ofensiva divina. Él entró como guerrero y salió como rey de la vida. Una conquista sobrenatural que cambia todo. Pero, ¿y para ti? ¿Qué significa esta victoria? No es solo una historia del pasado. Es una realidad que transforma el presente y moldea tu futuro. Antes, la humanidad vivía cautiva del miedo. La incertidumbre de lo que vendría después de la muerte era como una sombra constante. Pero ahora, para quien cree, la muerte dejó de ser el fin. Se volvió el comienzo de una eternidad junto a Dios. Mira cómo 1 Corintios 15, 55-57 habla con audacia sobre esto. ¿Dónde está, oh muerte, tu victoria? ¿Dónde está, oh infierno, tu aguijón? El aguijón de la muerte es el pecado, y la fuerza del pecado es la ley. Más gracias sean dadas a Dios, que nos da la victoria por medio de nuestro Señor Jesucristo. El poder del infierno fue quebrantado. La condenación eterna ya no es el final inevitable de nuestra historia. Cristo abrió una nueva ruta, y esa tiene nombre: esperanza. Pero esta esperanza exige algo: decisión. Hebreos 2, 14-15 explica bien la misión de Jesús. Por cuanto los hijos participaron de carne y sangre, él también participó de lo mismo, para destruir por medio de la muerte al que tenía el imperio de la muerte, esto es, al diablo. Y librar a todos los que por el temor de la muerte estaban toda su vida sujetos a servidumbre. Si estás en Cristo, el diablo ya no tiene dominio sobre tu vida. Pero, al mismo tiempo, el infierno sigue siendo una realidad, no para los salvos, sino para los que rechazan esta salvación. La verdad es clara: Jesús venció, sí.
Pero esa victoria solo será tuya si lo aceptas como Señor y Salvador. La cruz fue el precio. La resurrección, el recibo. Y la puerta está abierta, pero solo entra quien decide atravesarla. Jesús mismo lo dejó claro en Juan 5:24. De cierto os digo que el que oye mi palabra y cree al que me envió, tiene vida eterna, y no vendrá a condenación, mas pasó de muerte a vida. O sea, existen solo dos caminos. O estás en Cristo y tienes vida eterna, o vives separado de Él y afrontas el infierno como fin. No hay punto medio. Pero la buena noticia es, aún puedes elegir. Aún hay tiempo. El infierno no fue hecho para ti. Fue preparado para el diablo y sus ángeles. Dios quiere salvarte. Lo desea con todo su corazón. 2 Pedro 3:9 muestra ese amor. El Señor no tarda su promesa, según algunos la tienen por tardanza, sino que es paciente para con nosotros, no queriendo que ninguno perezca, sino que todos procedan al arrepentimiento. La victoria de Cristo te da seguridad. Ya no tienes que vivir con miedo. Ni al pasado, ni a lo que viene. Si estás en Cristo, puedes respirar tranquilo, estás seguro. Romanos 10:9 trae la llave de la certeza. Si confesares con tu boca que Jesús es el Señor, y creyeres en tu corazón que Dios le levantó de los muertos, serás salvo. Esa es la verdad que cambia todo. La muerte perdió. El infierno fue vencido. Y la eternidad con Dios fue ganada, para todos los que creen. Y ahora, la pregunta es, ¿crees? ¿Escuchaste este mensaje? ¿Sentiste que Dios te habló? Entonces no lo ignores. La vida eterna es un regalo, y todo regalo debe ser aceptado. Si quieres entregar tu vida a Jesús hoy, y asegurar que tu eternidad estará segura con Él, haz esta oración con sinceridad. Señor Jesús, reconozco que soy pecador y necesito tu perdón. Creo que moriste en la cruz por mis pecados y resucitaste para darme vida eterna. Te acepto como mi Señor y Salvador. Perdóname, transfórmame y guíame en tu camino. En nombre de Jesús, amén. Si oraste con fe, sabe que tu vida ha cambiado. Tu nombre está escrito en el libro de la vida. Y la victoria de Jesús ahora es también tu victoria. Y si esta verdad te tocó, no la guardes solo para ti. Compártela. Alguien a tu lado puede estar esperando exactamente esta esperanza. Si te gusta el video, suscríbete al canal, deja tu like y compártelo.